El silencio en la casa de mi padre era un ser vivo, pesado, denso, se adhería a los muebles y se enroscaba en los rincones como un animal dormido. Hacía una semana que lo habíamos enterrado, una semana desde que el murmullo constante de su vida al pasar de las páginas de sus libros, el teclear suave en su viejo ordenador, su tarareo desafinado mientras regaba las plantas, se había extinguido para siempre, dejando un vacío que lo absorbía todo. Yo estaba en su biblioteca, el santuario donde el olor a papel viejo y a su loción de sándalo aún se aferraba al aire. Mis dedos, casi por voluntad propia, recorrían los lomos de cuero de sus novelas favoritas, una colección que habíamos construido juntos a lo largo de los años. Cada libro era un recuerdo, una conversación, un pedazo de la conexión que sentía haber perdido para siempre. Estaba intentando ordenar, o quizás solo buscando una excusa para respirar su esencia una última vez, cuando la quietud se rompió. Mi madre, Griselda, y mi hermana mayor, Valeria, entraron en la habitación sin anunciarse. Valeria, como siempre, lideraba el paso, sus tacones resonando contra el piso de madera con una impaciencia que parecía fuera de lugar en medio de tanto luto. Llevaba un vestido negro demasiado elegante para la ocasión, como si la pena fuese solo otro evento social en su agenda. «Ay, por Dios», dijo, deteniéndose en el umbral y abanicándose la cara con una mano enchollada. «Este lugar huele a encerrado, a tristeza, me asfixia». Mi madre, un paso detrás de ella, asintió con una solemnidad ensayada. Su dolor era una pieza de teatro que representaba con esmero, un velo negro que no lograba ocultar el brillo calculador de sus ojos. «Valeria tiene razón, Isadora», dijo Griselda, su voz con ese tono suave y condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. «Esta casa necesita vida, necesita risas, la energía de una verdadera familia». Su mirada se desvió hacia Valeria, una mirada cargada de un significado que yo conocía demasiado bien. Era la misma mirada que le dirigía cuando Valeria ganaba algún premio en la escuela, o cuando se comprometió con su marido adinerado. Era una mirada de aprobación, de complicidad, un círculo cerrado del que yo siempre había estado fuera. Valeria sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Es un desperdicio que un lugar tan grande, tan lleno de potencial, sea para una sola persona. ¿No crees, mamá? ¿Se siente egoísta?» La palabra egoísta quedó suspendida en el aire, una flecha envenenada apuntando directamente a mi pecho. No me moví, no levanté la vista de los libros. Continué con mi tarea de alinear los lomos gastados, usando el simple acto físico como un ancla para no dejarme arrastrar por la corriente de su crueldad. Sabía que cualquier respuesta sería inútil, cualquier defensa sería torcida y usada en mi contra. Mi silencio, a lo largo de los años, se había convertido en mi único escudo, aunque ellas siempre lo habían interpretado como debilidad, como una admisión de culpa por algún crimen que yo nunca supe haber cometido. Simplemente existir en su órbita, ser diferente, ser la hija de mi padre en un modo en que Valeria nunca lo fue. Ese era mi pecado. Y ahora, con él fuera, parecía que el juicio final estaba a punto de comenzar. En los días que siguieron, una ingenua y terca esperanza se abrió paso entre la niebla de mi dolor. Quizá, solo quizá, la ausencia de mi padre, el pilar que había mantenido el frágil equilibrio de nuestra familia, nos obligaría a reconfigurarnos, a encontrarnos en ese nuevo y desolado paisaje. Quizá la tragedia podría ser el puente que nunca habíamos logrado construir. Aferrándome a esa frágil idea, decidí hacer algo que no había hecho en años. Tomar la iniciativa. «Mamá», Valeria, dije una tarde, encontrándolas en la cocina mientras revisaban la despensa con aire de inspectoras. Estaba pensando, ¿por qué no salimos a cenar este fin de semana? Solo nosotras tres. Para hablar, para estar juntas. Valeria levantó una ceja, su expresión una mezcla de sorpresa y diversión, como si le hubiera propuesto un viaje a la luna. Miró a mi madre
buscando su reacción. Griselda se enjugó una lágrima invisible, un gesto dramático que conocía de memoria. «Oh, Isadora, qué detalle tan bonito», dijo, su voz temblando con una emoción manufacturada. «Claro que sí, mi niña. Es justo lo que tu padre hubiera querido, que su familia permanezca unida». La cena, en un restaurante caro elegido por Valeria, fue un desastre desde el primer momento. La esperanza que había albergado se desvaneció con cada palabra, con cada gesto. Valeria monopolizó la conversación, describiendo con lujo de detalle sus planes para redecorar su casa, las próximas vacaciones a Europa que su marido le había prometido y el último bolso de diseñador que se había comprado para animarse un poco. Cada frase era una exhibición de su estatus, una forma de recordarme la distancia que, según ella, existía entre nuestras vidas. Yo intenté participar, hablar de mi trabajo, de un proyecto interesante que acababa de conseguir. «Oh, sigues con eso de las computadoras, ¿verdad?», dijo Valeria, interrumpiéndome para pedirle al camarero más vino. «¡Qué aburrido! Yo no podría pasarme el día encerrada mirando una pantalla. Me moriría». Mi madre, en lugar de defenderme o cambiar de tema, reforzó el ataque. «Tu hermana siempre ha sido más sociable, más de mundo», dijo, acariciando el dorso de la mano de Valeria. «Tú siempre fuiste tan introvertida. Deberías salir más, Isadora. Ya tienes 38 años. No es bueno estar siempre sola. A tu edad, una mujer ya debería tener una familia, un esposo que la cuide». La conversación siguió por ese camino. No era un diálogo, era un interrogatorio, un juicio. Mis elecciones de vida, mi carrera, mi soltería, todo era analizado y juzgado como una deficiencia. Intentaron envolver sus críticas en un falso manto de preocupación, pero el mensaje era claro. Yo era la rara, la incompleta, la que no encajaba en su molde de lo que una mujer debería ser. Me quedé allí, sentada en medio del lujoso restaurante, sintiéndome más sola que nunca. Cada bocado de comida se sentía como ceniza en mi boca. La cena no era un intento de unión, era una reafirmación de mi lugar en la jerarquía familiar, el último peldaño. Fue entonces cuando comprendí, con una claridad dolorosa, que no había puente que construir, solo había un abismo, y ellas estaban del otro lado, mirándome caer sin la menor intención de extenderme una mano. Pagué la cuenta, agradecí la velada con una cortesía helada y me fui. Mientras conducía a casa, las lágrimas que había contenido finalmente rodaron por mis mejillas. No lloraba por sus palabras crueles, lloraba por mi estupidez, por haber creído, aunque fuera por un instante, que las cosas podían ser diferentes. De vuelta en la seguridad de mi propio apartamento, lejos de la atmósfera opresiva de la casa familiar, me serví una copa de vino y me senté en la oscuridad. La desastrosa cena había abierto una compuerta en mi memoria, y los recuerdos de una vida de injusticias comenzaron a fluir, vívidos y dolorosos. Mi hogar no era solo un espacio físico, era un museo personal, y cada rincón guardaba un eco de mi pasado, una prueba de la dinámica familiar que me había moldeado. Mi mirada se posó en una estantería llena de libros. Inmediatamente, mi mente viajó a mi cumpleaños número 15. Valeria había tenido su fiesta de quinceañera 6 meses antes, un evento extravagante que mis padres apenas podían permitirse. Hubo un salón alquilado, un vestido de princesa, un centenar de invitados y un DJ. Fue el evento social del año para nuestra familia. Cuando llegó mi turno, la celebración fue notablemente diferente. Mis padres me llevaron a una librería y me dijeron que podía elegir 5 libros. Mientras yo buscaba entre los estantes, emocionada a pesar de todo, escuché a mi madre susurrarle a mi padre: «Es mejor así. Valeria es de fiestas, Isadora es de libros, cada una lo que le corresponde». Mi regalo de cumpleaños no fue una celebración de quién era yo, fue una etiqueta, una forma de encasillarme y justificar la diferencia de trato. Para Valeria, el derroche; para mí, la practicidad. Luego,
Mis ojos se desviaron hacia mi título universitario, enmarcado con orgullo en la pared. Recordé el día de mi graduación. Había terminado la carrera de finanzas con los más altos honores, una beca completa cubriendo mis estudios. Cuando les di la noticia, mi padre me abrazó con lágrimas en los ojos, lleno de un orgullo que casi podía tocar. Mi madre, sin embargo, solo sonrió débilmente y dijo: «Qué bien, hija. A ver si con eso consigues pronto un buen trabajo estable». Su reacción fue un balde de agua fría, reduciendo mi logro a una simple transacción económica. Unos meses más tarde, Valeria anunció que abandonaba la universidad a mitad de carrera. Esperaba una reprimenda, una decepción. En cambio, mi madre la rodeó con sus brazos y le dijo: «No te preocupes, mi amor. Tú eres demasiado inteligente y creativa para que te encierren en un aula. El mundo es tu escuela». La inteligencia de Valeria era un don innato que no necesitaba validación. La mía, un esfuerzo laborioso que apenas merecía un reconocimiento. Finalmente, miré por la ventana hacia el estacionamiento, donde estaba mi modesto pero confiable coche, el primero que compré con el sudor de mi frente. Recordé el día que lo llevé a casa de mis padres para mostrárselo. Mi padre insistió en dar una vuelta a la manzana conmigo, elogiando mi independencia. Mi madre lo miró con recelo y comentó: ¿no era mejor ahorrar para la entrada de un piso? Un coche pierde valor en cuanto sale del concesionario. 3 años después, el marido de Valeria le regaló un convertible de lujo. Mi madre no habló de depreciación entonces. Sacó cientos de fotos, las subió a todas sus redes sociales y llamó a cada tía y prima para alardear del maravilloso yerno que tenía. Cada uno de estos recuerdos era una pieza en el mosaico de mi vida, un objeto en mi museo del dolor. No eran incidentes aislados, eran parte de un patrón sistemático, una narrativa familiar en la que Valeria era la protagonista brillante y yo, el personaje secundario, práctico y sin brillo. Mi padre había sido mi único aliado, el único curador de mi verdadero valor. Y ahora que se había ido, me daba cuenta de que Griselda y Valeria estaban ansiosas por remodelar el museo a su gusto, eliminando cualquier rastro de su influencia y, en el proceso, a mí también. La cita para la lectura del testamento se fijó para un martes por la mañana. La oficina del licenciado Robles, el abogado de mi padre durante más de 30 años, era un reflejo de su dueño, anticuada, ordenada y solemne. El aire olía a cuero y a justicia lenta. Nos sentamos las tres frente a su imponente escritorio de caoba, una trinidad disfuncional unida por la muerte y la expectativa. Valeria no podía ocultar su impaciencia, moviendo rítmicamente su pie y mirando su reloj de oro cada pocos segundos. Griselda mantenía su compostura de viuda afligida, pero sus manos, entrelazadas con fuerza en su regazo, delataban su tensión. Yo, por mi parte, solo sentía una profunda tristeza. El testamento era el último mensaje de mi padre, y me aterraba la idea de que se convirtiera en otro campo de batalla. El licenciado Robles, un hombre de pocas palabras y gestos medidos, se aclaró la garganta y comenzó a leer. El lenguaje legal era denso, pero la esencia era clara. Las pólizas de seguro de vida, las acciones y los fondos de inversión se repartían en 3 partes iguales entre mi madre, mi hermana y yo. Hasta ese momento, todo era predecible. Valeria pareció relajarse un poco, probablemente haciendo cálculos mentales rápidos. Y entonces, el licenciado Robles llegó a la última sección, hizo una pausa, nos miró por encima de sus gafas y continuó. Con respecto a la propiedad principal, ubicada en la calle de los Fresnos número 42, y la cuenta de ahorros personal asociada al Banco Nacional, con el número de cuenta finalizado en 77B, hizo otra pausa, esta vez más larga, más deliberada. Mi cliente, el señor Héctor Velasco, en pleno uso de sus facultades mentales, lega la totalidad de ambos bienes a su hija menor, Isadora Velasco. El silencio que siguió fue tan abrupto y total que pareció absorber todo el sonido de la habitación.
Por un instante pensé que había oído mal. Miré al abogado, luego a mi madre. La primera en reaccionar fue Valeria. Un sonido ahogado, entre un jadeo y una risa incrédula, escapó de sus labios. «¿Qué? ¡Eso es imposible!», exclamó, poniéndose de pie de un salto. Su rostro, normalmente tan compuesto, estaba contraído por la incredulidad y la furia. «Papá no haría eso. Debe haber un error. Seguro que no estaba en su sano juicio cuando firmó esa locura». Griselda no se movió. Se quedó petrificada en su silla, su máscara de dolor resquebrajándose, para revelar una expresión de pura incredulidad que rápidamente se transformó en una furia helada. Sus ojos se clavaron en mí, no con tristeza, sino con una acusación tan afilada que sentí un escalofrío. Era como si, en su mente, yo no fuera la heredera, sino la ladrona. El licenciado Robles mantuvo la calma. «Señorita Valeria, le aseguro que su padre era plenamente consciente y lúcido cuando firmó este documento hace 2 años. Contamos con un certificado médico que lo corrobora, adjunto al testamento. Sus instrucciones fueron muy específicas y claras». Pero Valeria no escuchaba. «Tú», me espetó, señalándome con un dedo tembloroso. «Tú lo manipulaste. Siempre fuiste su favorita, susurrándole cosas al oído, envenenándolo en nuestra contra. Esta es tu obra». El abogado intervino pidiendo calma, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la traición, que había estado latente durante décadas, acababa de ser regada con el combustible de la codicia. El valor de la casa, una propiedad hermosa y espaciosa en uno de los mejores barrios de la ciudad, superaba los 10 millones de pesos. Era una suma que cambiaba la vida, y al parecer, una suma por la que mi madre y mi hermana estaban dispuestas a declararme la guerra. Salí de esa oficina sintiéndome no como una heredera afortunada, sino como el objetivo de una cacería que apenas comenzaba. La última voluntad de mi padre, un acto de amor y protección hacia mí, se había convertido, irónicamente, en el arma que ellas usarían para intentar destruirme. Los días que siguieron a la lectura del testamento se convirtieron en una lenta y agónica guerra fría. La casa de mi padre, ahora legalmente mía, se transformó en un territorio ocupado. Griselda y Valeria comenzaron a aparecer sin previo aviso, usando sus viejas llaves como si nada hubiera cambiado. Su pretexto era siempre el mismo: «Venimos a ayudarte a organizar las cosas de tu padre, o pensamos que te sentirías sola, así que vinimos a hacerte compañía». Pero sus intenciones eran tan transparentes como el cristal. No venían a ayudar, venían a vigilar, a buscar. Las encontraba en el despacho de mi padre, revisando cajones con la excusa de buscar viejas fotografías. Las veía en el dormitorio principal, hojeando los estados de cuenta bancarios que llegaban por correo, fingiendo que los habían confundido con correspondencia propia. Cada visita era una pequeña invasión, una calculada afrenta a mi nueva propiedad y a la voluntad de mi padre. Su estrategia era sutil pero incesante. Intentaban desgastarme, erosionar mi determinación a través de una campaña de microagresiones y manipulación psicológica. La conversación siempre giraba, de una manera u otra, hacia mi estado emocional. «Te ves pálida», Isadora decía mi madre, tocándome la frente con una mano fría. «¿Estás comiendo bien? La pena puede ser muy traicionera. Te consume sin que te des cuenta». «Mamá tiene razón», añadía Valeria, con una falsa expresión de preocupación. «El otro día te llamé y no me contestaste hasta 3 horas después. Me tenías muy preocupada. ¿Estás segura de que estás bien? Manejar todo esto tú sola, una casa tan grande, las finanzas de papá, es mucha presión. Quizá deberías tomarte un tiempo». Cada una de sus frases estaba diseñada para sembrar la duda, no solo en mi mente, sino en la de cualquiera que pudiera escucharlas. Estaban construyendo una narrativa, ladrillo a ladrillo, la de la pobre Isadora, tan devastada por el duelo que se había vuelto frágil, olvidadiza, incompetente.
Era una actuación brillante en su perversidad. Yo, por mi parte, decidí jugar a largo plazo. Respondí a sus preocupaciones con una calma estudiada. Estoy bien, mamá, solo cansada. Gracias por preocuparte. Disculpa, Valeria. Tenía el teléfono en silencio mientras trabajaba. Te llamé en cuanto vi tu mensaje. Me movía por la casa con una paciencia que me sorprendía a mí misma. No les quité las llaves, no les prohibí la entrada. Sabía que una confrontación directa solo les daría más munición. Me convertiría en la hija cruel que echaba a su madre afligida y a su preocupada hermana a la calle. Así que las dejaba entrar. Las observaba desde la distancia, documentando mentalmente cada movimiento, cada palabra. Era como vivir con 2 espías en mi propia casa. El ambiente estaba cargado de una tensión tan espesa que a veces sentía que me costaba respirar. Cada comida compartida era un campo minado de indirectas. Cada conversación, un interrogatorio disfrazado. Una tarde, encontré a Valeria en el despacho, sosteniendo un pesado archivador. Buscaba las garantías de los electrodomésticos, dijo, sin mirarme. La lavadora ha estado haciendo un ruido raro. Sabía que mentía. Ese archivador contenía todos los documentos importantes de mi padre. Títulos de propiedad, pólizas de seguro, contratos. La miré fijamente durante un largo segundo, y por primera vez vi un atisbo de nerviosismo en su mirada antes de que lo ocultara con su habitual arrogancia. Dejó el archivador en su sitio y salió de la habitación. Esa noche no pude dormir. La Guerra Fría estaba a punto de calentarse. Ellas estaban buscando algo, una debilidad en los papeles, una laguna legal, y yo sabía que si la encontraban, no dudarían en explotarla. Mi paciencia no era una estrategia pasiva, era el tiempo que necesitaba para prepararme para la batalla que, inevitablemente, estaba por venir. La estrategia de mi madre y mi hermana se volvió más sofisticada, más insidiosa. Ya no se trataba solo de buscar documentos o de hacer comentarios casuales sobre mi bienestar. Empezaron a tejer activamente una red de mentiras a mi alrededor, extendiendo su narrativa de mi supuesta inestabilidad a círculos más amplios de nuestra familia y amigos. Comprendí que su objetivo no era solo desgastarme a mí, sino también aislarme, destruir mi credibilidad antes de que pudiera darme cuenta de su juego. Todo comenzó con llamadas telefónicas que yo no presenciaba, pero cuyas réplicas me llegaban como ondas expansivas. Mi tía Carlota me llamó un día, su voz teñida de una preocupación que sonaba un poco forzada. Isadora, mi niña, tu madre me llamó ayer. Está muy preocupada por ti, dijo. Me contó que apenas sales de casa, que no contestas el teléfono, dice que estás muy deprimida. Si necesitas algo, lo que sea, no dudes en llamarme. La conversación fue breve, pero el mensaje fue potente. Mi madre no solo estaba preocupada, estaba informando. Estaba plantando la idea de que yo no era confiable, que mi juicio estaba nublado por el dolor. Agradecí a mi tía su preocupación y le aseguré que estaba perfectamente bien, pero sentí un nudo en el estómago. La campaña había comenzado. Valeria, por su parte, utilizaba un método más directo y público. En una reunión familiar para conmemorar el primer mes del fallecimiento de mi padre, ella se convirtió en el centro de atención, relatando anécdotas sobre mi extraño comportamiento. El otro día fui a visitarla y la encontré hablando sola en la biblioteca, le dijo a un grupo de primos, lo suficientemente alto para que yo la oyera desde el otro lado de la sala. Y está tan olvidadiza. Le recordé 3 veces que teníamos esta reunión y aún así casi se le pasa. Pobrecita. La muerte de papá realmente la ha afectado más de lo que quiere admitir. La verdad era que estaba repasando en voz alta una presentación para un cliente y no había olvidado la reunión en absoluto, simplemente no tenía ganas de ir. Pero en boca de Valeria, mis acciones cotidianas se transformaban en síntomas alarmantes de un declive mental. Vi las miradas de compasión y preocupación que me dirigían mis familiares.
Ya no era Isadora, la exitosa y reservada analista financiera. Era la pobre Isadora, la hija frágil que podría derrumbarse en cualquier momento. Se estaban asegurando de que, si llegaba el momento de una disputa legal, hubiera un coro de testigos bien intencionados pero manipulados que pudieran testificar sobre mi delicado estado emocional. Era una estrategia diabólicamente brillante. Estaban invalidando a su oponente antes incluso de que comenzara la batalla. La parte más dolorosa era ver cómo mi madre participaba en esto. Una tarde, mientras tomábamos un café en la cocina, Griselda me tomó la mano y me miró con sus ojos llenos de una falsa piedad. «Hija, he estado pensando», comenzó. «Quizá esta casa es demasiado para ti en este momento. Demasiados recuerdos, demasiada responsabilidad. Valeria y yo hemos hablado, y si quieres, nosotras podríamos encargarnos de todo por un tiempo. Administrar la propiedad, pagar las cuentas, para que tú puedas concentrarte en recuperarte. Solo tendrías que firmar un pequeño poder notarial, algo temporal, por supuesto». Ahí estaba, la primera jugada directa. Disfrazada de amor y preocupación, me estaban pidiendo que les entregara el control legal de mi herencia. La miré, asimilando la enormidad de su traición. ¿Cómo podía una madre hacerle esto a su hija? «No te preocupes, mamá», dije, retirando mi mano con suavidad. «Soy más fuerte de lo que crees, puedo manejarlo». Su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo, revelando la frustración que había debajo, pero rápidamente recuperó su máscara de madre abnegada. Se levantó y me dio una palmadita en el hombro. «Como quieras, cariño. Solo quiero que sepas que estamos aquí para ti». Sí, estaban allí, como buitres esperando pacientemente a que su presa se debilitara lo suficiente como para dar el golpe final. A pesar de la creciente presión, me negué a ser una víctima pasiva. Mi naturaleza analítica, esa que tanto despreciaban, se convirtió en mi mayor arma. Empecé a observar a mi madre y a mi hermana, no como una hija o una hermana herida, sino como un analista de datos observa un sistema complejo, buscando patrones, anomalías, desviaciones que pudieran revelar la estrategia subyacente. Y no tardé en encontrar una. Noté que, después de sus visitas, pequeños objetos en el despacho de mi padre estaban fuera de lugar. Un libro ligeramente movido, una pila de papeles con un orden sutilmente alterado, el lapicero que él siempre dejaba a la derecha del teclado, ahora a la izquierda. Eran detalles minúsculos, insignificantes para cualquiera, pero para mí, que conocía cada rincón de ese espacio como la palma de mi mano, eran como señales de alarma silenciosas. La confirmación de mis sospechas llegó de una forma inesperada. Una mañana necesitaba escanear un documento urgentemente para un cliente. Mi propio escáner se había estropeado, así que decidí usar la vieja impresora multifunción de mi padre. Era un modelo antiguo, pero robusto. Mientras la encendía, recordé que tenía una función que él usaba a menudo, la de guardar un historial de los últimos documentos escaneados en una pequeña memoria interna, una característica que él consideraba útil para no perder nada importante. Movida por una corazonada, navegué por el anticuado menú digital hasta encontrar la carpeta del historial. Estaba protegida por una contraseña simple, la fecha de nacimiento de mi madre. Mi corazón dio un vuelco. Dentro había una lista de archivos. La mayoría eran documentos míos o de mi padre, pero al final de la lista había 3 archivos recientes, escaneados hacía apenas 2 días. El mismo día que Valeria había estado en la casa con la excusa de traerme un guiso. El primer archivo era una copia del testamento de mi padre. El segundo, una copia del título de propiedad de la casa. El tercero, y el que hizo que se me helara la sangre, era una copia de mi pasaporte, que yo guardaba en un cajón cerrado de mi antiguo dormitorio. ¿Cómo lo había conseguido? Debió haber forzado la cerradura. Pero no era solo el hecho de que hubiera escaneado mis documentos privados lo que me alarmó.
Era el nombre de los archivos. No tenían nombres genéricos como Scan 1. Tenían nombres específicos: testamento, Héctor, Velasco, original, título, propiedad, Fresnos, 42, y firma, Isadora, Velasco, pasaporte, firma, Isadora, Velasco, pasaporte. Comprendí al instante. No estaban buscando una laguna legal, estaban planeando crear una. Necesitaban una muestra de mi firma en alta resolución, una firma limpia y clara que pudieran replicar. Estaban preparándose para la falsificación. El guiso, las visitas, las palabras de preocupación, todo era una cortina de humo para ocultar su verdadero objetivo. No querían invalidarme emocionalmente para que yo les cediera el control. Querían hacerlo para que, si yo descubría su fraude y los acusaba, nadie me creyera. La narrativa de mi inestabilidad no era el plan principal, era la póliza de seguro para el plan principal, el robo descarado. Guardé una copia de esos archivos en una memoria USB que escondí cuidadosamente. Por primera vez desde que mi padre murió, el dolor dio paso a una ira fría y cristalina. Se habían acabado la paciencia y las segundas oportunidades. La Guerra Fría había terminado, y ellas, sin saberlo, acababan de darme las armas que necesitaba para la guerra que estaba a punto de desatar. La tarde del descubrimiento fue un punto de inflexión. La niebla de la incertidumbre se disipó, reemplazada por la cruda realidad de la traición de mi familia. Ya no eran simplemente codiciosas o injustas, eran criminales en potencia. Esa noche apenas dormí. Mi mente, normalmente ocupada con algoritmos y proyecciones financieras, ahora trazaba escenarios, evaluaba riesgos y calculaba el siguiente movimiento en una partida de ajedrez que no había pedido jugar. 2 días después, el destino, o quizás solo una casualidad increíble, me entregó la pieza final del rompecabezas. Había decidido volver a la casa de mi padre. Necesitaba recuperar algo que había dejado olvidado en mi apuro por procesar la información del escáner, la vieja tablet de mi padre. Era un dispositivo obsoleto, pero contenía cientos de fotos y notas que no quería perder. Entré en la casa usando mi propia llave, en silencio. La costumbre de moverme sin hacer ruido, desarrollada durante años para no molestar a mi padre cuando trabajaba, seguía arraigada en mí. Mientras subía las escaleras hacia su dormitorio, escuché voces provenientes del despacho. Eran mi madre y Valeria. Mi primer instinto fue dar media vuelta y marcharme, evitar otra confrontación agotadora, pero algo en el tono de sus voces me detuvo. No era la habitual conversación de quejas o críticas. Era un tono conspirador, bajo y urgente. Me acerqué a la puerta, que estaba ligeramente entornada, y me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Estaban hablando por teléfono, con la función de altavoz activada. Reconocí la voz del otro lado de la línea, una voz grave y un poco rasposa. Era el licenciado Morales, un viejo amigo de la familia, un abogado de la vieja escuela conocido por su moralidad flexible. Entonces, la opción de impugnar el testamento por incapacidad mental es complicada, estaba diciendo Morales. Robles tiene un certificado médico. Sería una batalla larga y costosa. No tenemos tiempo para batallas largas, intervino la voz afilada de Valeria. Necesitamos una solución rápida. Isadora se está volviendo más desconfiada. Hubo una pausa. Luego, la voz de mi madre, Griselda, tan suave y venenosa como la seda. Licenciado, hemos estado pensando en otra posibilidad. Si Isadora, en un acto de generosidad y lucidez temporal, decidiera cedernos la propiedad, un documento de transferencia de derechos, eso sería ideal, respondió Morales, pero dudo que lo firme voluntariamente. Ahí es donde entra el plan B, dijo Valeria, y pude casi visualizar su sonrisa maliciosa. Tenemos una copia de su firma, de muy buena calidad, y conocemos a alguien que puede
replicarla perfectamente en un documento. Solo necesitamos que usted redacte el papel de transferencia con la jerga legal correcta para que parezca legítimo. Se me cortó la respiración. Lo estaban diciendo. Lo estaban planeando abiertamente. Falsificar mi firma, robarme la casa. Eso es un delito grave. Valeria advirtió Morales, aunque en su tono había más pragmatismo que alarma moral. Si los descubren, no nos descubrirán, le cortó Griselda, su voz ahora dura como el acero. Para eso hemos estado trabajando estos 2 meses. Todo el mundo, desde la tía Carlota hasta los vecinos, piensa que la pobre Isadora está perdiendo la cabeza por el duelo. Si de repente aparece un documento firmado a nuestro favor y ella grita «fraude», ¿a quién le van a creer? ¿A nosotras, su abnegada madre y hermana que la cuidan? ¿O a la hija inestable y paranoica que inventa conspiraciones? Me apoyé contra la pared, sintiendo que las piernas me fallaban. El alcance de su crueldad era abrumador. No era solo el dinero, era la aniquilación de mi persona, la destrucción calculada de mi carácter y mi cordura para poder cometer su crimen con impunidad. Entiendo, dijo Morales tras un largo silencio. Es una estrategia de alto riesgo, pero bien pensada. Puedo redactar el documento, pero mi tarifa por este tipo de consultoría discreta será considerable. El dinero no es problema, dijo Valeria con desdén. Una vez que vendamos la casa, habrá de sobra para todos. Me alejé de la puerta con el sigilo de un ladrón, bajé las escaleras, salí de la casa y cerré la puerta principal sin hacer el menor ruido. Una vez en mi coche, el temblor que había estado conteniendo se apoderó de mi cuerpo, pero no eran lágrimas de tristeza lo que nublaba mi vista. Era una furia tan intensa, tan pura, que quemaba cualquier resquicio de amor o lealtad familiar que pudiera quedar en mí. La partida de ajedrez había terminado. Esto ya no era un juego, era una guerra, y acababan de darme la declaración oficial. Conducir desde la casa de mi padre hasta mi apartamento fue un borrón. Mi mente era un torbellino de voces, las de mi madre y mi hermana conspirando, la del abogado cómplice, y una nueva voz, la mía, que repetía una y otra vez: no te derrumbes, no ahora. Al llegar a mi piso, cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando hondo, tratando de anclarme en la realidad. El shock inicial estaba dando paso a una claridad helada. Necesitaba ayuda. No podía luchar contra esto sola. Mi primer y único pensamiento fue mi tío Ramiro, el hermano menor de mi padre, un hombre honesto y directo que siempre había mantenido una distancia prudente de los dramas de mi madre. Él y mi padre compartían un vínculo profundo, basado en el respeto mutuo y un sentido del humor similar. Ramiro siempre me había tratado con un cariño genuino, viéndome como la persona que era, no como la caricatura que mi madre y mi hermana habían pintado de mí. Busqué su número en mi teléfono, mis dedos torpes por los nervios. Contestó al segundo tono. «Isa, ¿estás bien?», sonó preocupado. Quizá la campaña de desprestigio de mi madre ya había llegado a sus oídos. «Tío Ramiro, necesito verte», dije, mi voz más frágil de lo que pretendía. «¿Podemos hablar? Es sobre papá y el testamento». «Claro que sí, mi niña. ¿Dónde estás? Voy para allá». 1 hora más tarde, estábamos sentados en el pequeño salón de mi apartamento. Le preparé un café, un simple acto de normalidad en medio del caos. Y luego, palabra por palabra, le conté todo. Le hablé de las visitas constantes, de los comentarios sobre mi salud mental, del descubrimiento en el escáner y finalmente de la conversación que acababa de escuchar. Mientras hablaba, su expresión pasó de la preocupación a una sombría confirmación y finalmente a una ira contenida. No me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, sus ojos oscuros fijos en los míos. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato, mirando la taza de café entre sus manos. «No me sorprende», dijo finalmente, su voz grave y cargada de pesar. «Me duele, pero no me sorprende.
Tu padre, Héctor, sabía cómo eran, por eso tomó tantas precauciones. ¿Precauciones? ¿A qué te refieres?, pregunté. Unos meses antes de irse, continuó, eligiendo sus palabras con cuidado, tuvimos una larga conversación. Estaba preocupado. Sabía que Griselda nunca te perdonó del todo el lugar especial que tenías en su corazón, y sabía que la ambición de Valeria no tenía límites. Me dijo, he puesto la casa a nombre de Isa, porque ella es la única que la cuidará, que respetará su memoria. Pero sé que le van a hacer la vida imposible. Le he dejado las herramientas para defenderse, Ramiro, pero necesitará ayuda para usarlas. Las palabras de mi tío fueron como un bálsamo para mi alma herida. No estaba loca. No estaba siendo paranoica. Mi padre lo había visto venir. Había intentado protegerme incluso desde la tumba. ¿Qué herramientas?, susurré. No estoy seguro de todos los detalles. Él era muy reservado con sus asuntos legales, admitió Ramiro. Pero sí me dijo una cosa. Si las cosas se ponen feas, que no confíe en nadie de mi círculo. Necesita a alguien nuevo, alguien implacable. Y me dio un nombre. Mi tío sacó su cartera y de un compartimento oculto extrajo una pequeña tarjeta de visita doblada por las esquinas. Me la tendió. En ella, con una tipografía elegante y minimalista, se leía Sofía Navarro, abogada, litigios civiles y corporativos. Tu padre investigó mucho, dijo Ramiro. Dijo que esta mujer era una tiburona, joven, brillante y con fama de no perder un caso. Dijo que era exactamente el tipo de aliada que necesitarías si tu madre y tu hermana mostraban su verdadera cara. Tomé la tarjeta, sintiendo su peso en mi mano. Era más que un trozo de cartón. Era la primera herramienta de mi padre. Era un plan. Era esperanza. Miré a mi tío, mis ojos llenos de una gratitud que no podía expresar con palabras. Ya no estaba sola en esto. Tenía un aliado. Y ahora tenía un nombre. Sofía Navarro. Al día siguiente, llamé al número de la tarjeta. La voz que me respondió era profesional, directa y sin adornos. Concerté una cita para esa misma tarde. La oficina de la licenciada Sofía Navarro no se parecía en nada a la del viejo abogado Morales. Estaba en un edificio moderno de cristal y acero, con un diseño interior minimalista que gritaba eficiencia y éxito. Sofía Navarro, en persona, era aún más impresionante. No tendría más de 35 años. Pero la inteligencia y la confianza que irradiaba llenaban la habitación. Me escuchó con una concentración absoluta, sus ojos oscuros analizando cada palabra, cada matiz de mi relato. No tomaba notas copiosas, solo apuntaba palabras clave en una libreta de cuero. Le conté todo, desde la dinámica familiar de mi infancia hasta la llamada que había escuchado el día anterior, pasando por el descubrimiento del escáner. Cuando terminé, apoyé la memoria USB sobre su escritorio de cristal. Aquí están los archivos del escáner, dije. Ella asintió, tomó la memoria y la conectó a su portátil. Mientras revisaba los archivos, su rostro permaneció impasible, pero noté un ligero endurecimiento en su mandíbula. Falsificación de firma y fraude procesal. Y están sentando las bases para alegar enajenación mental, como coartada dijo, más para sí misma que para mí. Luego me miró. Su padre era un hombre muy previsor, señorita Velasco. ¿Mi padre?, pregunté, confundida. Sí, no solo le dejó la casa, le dejó un arma. Y su madre y su hermana están a punto de disparársela en el pie. Navarro giró la pantalla de su portátil hacia mí. Había accedido a una copia digital de todos los documentos legales de mi padre, que mi tío Ramiro le había autorizado a solicitar. Abrió un archivo titulado Fideicomiso Familiar Velasco. Su padre estableció este fideicomiso hace 5 años. Proporciona una asignación mensual vitalicia para su madre, para usted y para su hermana, procedente de sus inversiones. Es un ingreso considerable
diseñado para asegurarles una vida cómoda. Asentí. Sabía de la existencia de ese dinero, aunque nunca había dependido de él. Ahora, aquí está la genialidad de su padre, continuó Navarro, desplazándose hacia abajo en el documento hasta resaltar un párrafo. Cláusula 12, subsección B. La llamo la cláusula de la mala fe. Leyó en voz alta. En el caso de que cualquiera de los beneficiarios de este fideicomiso realice actos demostrables de fraude, coerción, manipulación o mala fe, con la intención de privar ilegalmente a otro beneficiario de sus bienes o herencia legítima, tal como se estipula en mi testamento o en cualquier otro documento legal, dicho beneficiario infractor perderá de forma inmediata, total e irrevocable todos sus derechos y beneficios presentes y futuros derivados de este fideicomiso. Me quedé sin palabras. Mi padre, el tranquilo amante de los libros, había incluido una trampa legal, una bomba de tiempo, en el corazón de su planificación financiera. ¿Qué significa eso? Exactamente, pregunté, aunque ya empezaba a comprender. La licenciada Navarro sonrió por primera vez, una sonrisa afilada y llena de confianza. Significa, señorita Velasco, que no vamos a jugar a la defensiva. No vamos a esperar a que falsifiquen su firma para luego demostrar el fraude en un tribunal. Vamos a hacer algo mucho más inteligente. Vamos a dejar que continúen con su plan. Vamos a dejar que se adentren tanto en su propia trampa que no tengan escapatoria. Y cuando lo hagan, no solo no conseguirán la casa, perderán todo lo demás. De repente, el miedo que me había paralizado durante semanas se transformó en algo nuevo, determinación. El plan de mi padre, ejecutado por esta brillante abogada, era mi plan ahora. Ya no se trataba de sobrevivir a su ataque. Se trataba de ganar. Dígame qué tengo que hacer, dije. Mi voz firme por primera vez en mucho tiempo. El contragolpe había nacido. Salí de la oficina de Sofía Navarro con un nuevo sentido de propósito. La claridad del plan era embriagadora. Tenía un camino, una estrategia y una aliada formidable. Sin embargo, a medida que la adrenalina inicial se disipaba en las horas siguientes, una sensación incómoda y familiar comenzó a instalarse en mi pecho, la duda. Esa noche, sentada sola en mi apartamento, el silencio ya no era pacífico, sino un lienzo en blanco sobre el que mi mente proyectaba todos los posibles futuros. Veía el rostro de mi madre, no el de la conspiradora fría, sino el de la mujer que me había arropado de niña cuando tenía fiebre. Recordaba a Valeria, no a la hermana envidiosa, sino a la niña con la que había construido fuertes de almohadas en la sala. Eran destellos fugaces, recuerdos de una época en la que la palabra familia no estaba manchada por la traición. El plan de Navarro era perfecto desde un punto de vista legal y estratégico. Era una obra de arte de la justicia retributiva, pero su ejecución requería de mí una frialdad, una capacidad de disimulo y una voluntad de llevar a mi propia madre y hermana a la ruina financiera que chocaban con cada fibra de mi ser. ¿Podría hacerlo? ¿Tenía derecho a hacerlo? Al día siguiente, llamé a la licenciada Navarro. Licenciada, soy Isadora Velasco. ¿Tiene un momento? Por supuesto. Dígame, respondió ella, siempre eficiente. He estado pensando en el plan, comencé, mi voz vacilante. Y, me preguntó, ¿no hay otra manera? Hubo una pausa en la línea. Esperaba impaciencia, quizá un suspiro de frustración. En cambio, su tono fue tranquilo, casi compasivo. ¿A qué se refiere con otra manera, Isadora? No lo sé. Quizá una advertencia, mostrarles que sé lo que están tramando y darles la oportunidad de detenerse, una carta suya, una mediación, algo que no implique la aniquilación total. Sigue siendo mi madre, ¿sabe? Solo quiero proteger lo que mi padre me dejó, no quiero destruirlas. Escuché el suave tecleo de su teclado mientras hablaba. Cuando terminé, hubo otro silencio.
Entiendo su conflicto, dijo finalmente. Es una reacción humana y, si me permite decirlo, admirable. Demuestra que usted no es como ellas. Pero permítame ser directa, porque para eso me contrató. Su madre y su hermana no están cometiendo un error por desesperación. Están ejecutando un plan deliberado basado en la codicia y en un profundo desprecio por usted y por la voluntad de su padre. Han tenido innumerables oportunidades para detenerse. Cada día que continúan con su farsa es una elección. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Si usted les envía una advertencia, ¿qué cree que pasará? No se arrepentirán, se asustarán, cambiarán de táctica, se volverán más cuidadosas, más peligrosas, negarán todo, la acusarán de calumnia, intensificarán su campaña para pintarla como una enferma mental. Usted les mostrará sus cartas y ellas usarán esa información para asegurarse de que su próximo ataque sea definitivo. Tenía razón, lo sabía en el fondo de mi corazón. Cualquier muestra de misericordia por mi parte sería interpretada como una debilidad que podrían explotar. Isadora, continuó Navarro, su voz ahora más suave. Su padre incluyó esa cláusula en el fideicomiso por una razón. Él las conocía mejor que nadie. No la incluyó para que usted las destruyera. La incluyó para que usted se protegiera. La destrucción, si llega, será un acto de autoinmolación por parte de ellas, no un ataque por parte de usted. Su única tarea es permitirles que muestren quiénes son en realidad y tener el valor de no interponerse en el camino de las consecuencias. Colgué el teléfono sintiendo un peso enorme, pero también una nueva resolución. Mi momento de duda no había sido una debilidad, había sido una necesidad. Necesitaba enfrentarme a esa parte de mí que todavía anhelaba una familia que nunca existió y llorar su pérdida. Necesitaba asegurarme de que estaba tomando este camino no por venganza, sino por justicia y autopreservación. La conversación con Navarro me lo había confirmado. Mi compasión no tenía lugar en este campo de batalla. Para honrar a mi padre y salvarme a mí misma, tenía que ser tan estratégica y decidida como ellas eran crueles y codiciosas. La duda se había ido. Era hora de actuar. Con mi resolución restaurada, el siguiente paso del plan era tejer la red, una elaborada puesta en escena diseñada para que mi madre y mi hermana cayeran en ella por su propio peso. Siguiendo las instrucciones precisas de la licenciada Navarro, comencé a transformarme en el personaje que ellas habían creado para mí, la frágil y abrumada Isadora. El primer acto fue sutil. Dejé de responder a sus llamadas y mensajes de inmediato. En lugar de eso, esperaba varias horas, a veces incluso un día entero, antes de devolver la llamada con una voz cansada y apologética. Lo siento, Valeria, no vi tu llamada. He estado durmiendo mucho últimamente. No me siento con muchas energías. Mamá, perdona. Tenía el teléfono apagado. A veces el sonido me abruma. Cada excusa era una pincelada más en el retrato de mi supuesto declive. Pude sentir su satisfacción al otro lado de la línea, la forma en que sus voces pasaban de una preocupación fingida a una mal disimulada sensación de triunfo. Su plan, en sus mentes, estaba funcionando a la perfección. El siguiente paso fue la casa. Dejé que un ligero desorden se apoderara de ella. Unas tazas de café sin lavar en el fregadero, periódicos apilados en una esquina, un poco de polvo sobre los muebles. Nada dramático, pero lo suficiente para que contrastara con el orden meticuloso que mi padre y yo siempre habíamos mantenido. Cuando venían de visita, observaban estos pequeños signos de caos con miradas significativas. «Ay, hija, esta casa es demasiado para ti», decía mi madre, pasando un dedo por una estantería y mostrándome el polvo. «Deberías dejar que te ayudemos». Yo respondía con un suspiro y un vago asentimiento, interpretando mi papel a la perfección. La parte más difícil del plan requería una confrontación directa, una carnada que sabía que no podrían resistir. Tenía que realizar una llamada telefónica,
la llamada que Sofía Navarro me había indicado que grabara. La ley en nuestro estado permitía grabar una conversación si una de las partes, en este caso, yo consentía. Navarro me había proporcionado una aplicación de grabación discreta y me había instruido sobre cómo guiar la conversación sin parecer sospechosa. Esperé a una tarde en la que sabía que mi madre estaría sola en casa. Respiré hondo, activé la aplicación de grabación y marqué su número. «Mamá», dije, inyectando un temblor en mi voz. «Isadora, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», respondió ella, su tono inmediatamente alerta. «No mucho. He estado pensando en lo que dijiste la otra vez. Sobre la casa hice una pausa, como si me costara hablar. Tienes razón, es demasiado para mí. Cada rincón me recuerda a papá y no puedo. Es un peso enorme». Silencio al otro lado. Podía imaginarla procesando mis palabras, sus ojos iluminándose con la victoria. «Oh, mi amor», dijo finalmente, su voz rebosante de una falsa ternura. «Haces bien en darte cuenta. Siempre te lo hemos dicho. Solo queremos lo mejor para ti». «Lo sé», continué, siguiendo el guión mental que había ensayado 1000 veces, «y he estado pensando en lo del poder notarial que mencionaste para que ustedes se encarguen de todo. Creo que es una buena idea». «Claro que es una buena idea, cariño. Es la solución más sensata. Pero», dije, introduciendo el anzuelo, «un poder notarial suena tan complicado. Tantos papeles. No sé si tengo la cabeza para eso ahora mismo. ¿No hay una forma más simple? Como transferirles la propiedad directamente, para que puedan administrarla sin trabas. Ya saben, para pagar las cuentas, decidir si hay que hacer reparaciones, todo eso». La trampa estaba tendida. Le estaba ofreciendo exactamente lo que querían, pero presentándolo como idea mía, como una solución nacida de mi propia incapacidad. Hubo una pausa más larga esta vez. Podía oír el zumbido de sus pensamientos a través del teléfono. «Bueno, eso simplificaría mucho las cosas. Es verdad», dijo Griselda, tratando de sonar casual. «Tu hermana y yo podríamos encargarnos de todo sin tener que molestarte por cada pequeña firma. Sería lo mejor para tu salud. El licenciado Morales podría preparar un documento simple de transferencia. Tú solo tendrías que firmarlo». «¿Solo firmar? ¿Estás segura?», pregunté, fingiendo una ingenuidad infantil. «Absolutamente. Confía en tu madre. El abogado Morales y yo nos encargaremos de todos los detalles. Tú solo concéntrate en descansar y recuperarte». «Gracias, mamá», susurré y colgué. Detuve la grabación. Tenía la prueba. Con sus propias palabras, mi madre había confirmado su intención de hacerme firmar un documento de transferencia bajo falsos pretextos, aprovechándose de mi supuesto estado de vulnerabilidad. La red estaba tejida. Ahora solo tenía que esperar a que las arañas se acercaran a su presa. La llamada grabada fue la pieza central de nuestra estrategia, pero para que la trampa funcionara, necesitaba que el acto final se desarrollara en un entorno controlado. La licenciada Navarro fue inflexible en este punto. La firma del documento fraudulento tenía que ocurrir en un lugar y momento de nuestra elección, donde pudiéramos tener testigos y control sobre la situación. Por lo tanto, el siguiente paso era incitarlas a organizar esa reunión final. Pasaron 2 días de un silencio tenso. Sabía que estaban moviendo sus hilos, hablando con Morales, preparando el documento que creían que sería la clave de su victoria. No las presioné. Dejar que la iniciativa partiera de ellas era crucial para mantener mi fachada de víctima pasiva. La llamada llegó un viernes por la tarde. Era Valeria. «Isa, ¿cómo estás?», preguntó, su voz inusualmente dulce. «Más o menos», respondí, manteniendo mi tono lánguido. «Días buenos, días malos». «Bueno, te tengo buenas noticias que quizá te animen un poco. Mamá me contó tu idea sobre la casa y creo que es increíblemente madura y sensata por tu parte». «Madura y sensata».
el mismo vocabulario que usarían para alabar a un niño que finalmente obedece. Hablamos con el licenciado Morales, continuó, y dice que es un procedimiento muy sencillo. Ya tiene el documento de transferencia listo. Así que, cuando te sientas con fuerzas, podemos quedar en su oficina y firmarlo. Sin presiones, por supuesto. Cuando tú estés lista. Sin presiones. Cada palabra era una mentira cuidadosamente calibrada. No quiero alargar esto, vale, dije, fingiendo agotamiento. Cuanto antes terminemos con el papeleo, antes podré empezar a sanar. ¿Podríamos hacerlo la semana que viene? Pude escuchar una nota de sorpresa y euforia en su voz. Estaba cayendo en la trampa más rápido de lo que había anticipado. Claro que sí, por supuesto, dijo rápidamente. El licenciado Morales tiene un hueco el martes a las 4 de la tarde. ¿Te viene bien? El martes a las 4 está bien, confirmé. Pero, ¿podemos hacerlo en la casa de papá? No me siento con ánimos de ir a oficinas ni de ver a gente. Preferiría hacerlo en un lugar familiar, tranquilo. Esta era una parte clave del plan de Navarro. Necesitábamos que la reunión fuera en nuestro territorio. Una oficina de abogados era un terreno neutral. Mi casa era mi fortaleza. Valeria dudó por un momento. Probablemente prefería el entorno formal de la oficina de su abogado cómplice. No sé si al licenciado le parecerá bien desplazarse, empezó a decir. Por favor, Valeria, la interrumpí, añadiendo un toque de súplica a mi voz. Si no, no sé si seré capaz. Me siento muy vulnerable últimamente. Jugué la carta de la víctima, el as que ellas mismas me habían repartido. Y funcionó. Está bien, no te preocupes, cedió. Hablaré con él. Seguro que lo entiende. Mamá y yo estaremos allí contigo. No estarás sola. Gracias, hermana, dije. Y la palabra se sintió como veneno en mi lengua. Colgué y llamé inmediatamente a Sofía Navarro. Están dentro, le dije. Martes, 4 de la tarde, en mi casa. Perfecto, respondió ella, con una calma que me tranquilizó. Mi equipo y yo nos encargaremos de la preparación técnica. Usted solo tiene que seguir actuando como hasta ahora. Y recuerde, Isadora, cuando llegue el momento, no dude. Ha llegado demasiado lejos para flaquear. El martes, en 4 días, todo terminaría. La anticipación era una mezcla de terror y una extraña y oscura emoción. Era la víspera de la batalla final, y por primera vez en mi vida, yo era la que había elegido el campo de batalla. Los 4 días que transcurrieron entre la llamada de Valeria y la reunión del martes fueron los más largos y extraños de mi vida. Vivía en un estado de dualidad constante. Por fuera, mantenía mi personaje, hablaba poco, me movía con lentitud, suspiraba a menudo. Por dentro, mi mente era un hervidero de actividad, repasando cada detalle del plan con la precisión de un analista de riesgos. La licenciada Navarro y su equipo fueron la encarnación de la profesionalidad. El lunes por la mañana, un día antes de la reunión, 2 técnicos discretos que se hicieron pasar por empleados de una compañía de Internet llegaron a la casa. Mientras uno fingía revisar la conexión en la sala, el otro, bajo la supervisión de Navarro, instalaba 2 cámaras de video en miniatura en la biblioteca, el lugar que yo había designado para la firma. Eran prácticamente invisibles, una escondida en un detector de humos y la otra camuflada en el lomo de un libro falso en una estantería. También colocaron un micrófono de alta sensibilidad, graban en alta definición y el audio es nítido, me explicó Navarro en voz baja después de que los técnicos se fueran. Todo se transmite en tiempo real a un servidor seguro. Estaremos monitoreando la reunión desde mi oficina. Además, me entregó un pequeño broche para que lo llevara en la blusa. Es un micrófono personal. Una redundancia. No quiero dejar nada al azar. Sostuve el pequeño objeto en mi mano. Parecía un simple adorno floral, pero era un arma. La tecnología, que en mi trabajo diario era una herramienta para encontrar patrones en los números,
ahora era mi aliada para revelar la verdad en las acciones de las personas. Esa noche, la víspera de la confrontación, el peso de lo que estaba a punto de hacer cayó sobre mí con toda su fuerza. Caminé por la casa silenciosa, la casa que se había convertido en el epicentro de esta guerra familiar. Me detuve frente a un retrato de mi padre, su sonrisa amable y sus ojos sabios mirándome desde el mar. ¿Estoy haciendo lo correcto?, le susurré al retrato, la pregunta que había rondado en mi cabeza desde el principio. Sé que querías que me protegiera, pero ¿así? Llevándolas a la ruina. No hubo respuesta, por supuesto, solo el silencio y su imagen sonriente. Pero al mirar sus ojos, recordé una de las muchas lecciones que me había enseñado. Una vez, cuando yo era adolescente y estaba lidiando con una amiga que me había traicionado, él me dijo: Isa, no puedes controlar las acciones de los demás, pero siempre, siempre puedes controlar tu reacción. Y a veces, la reacción más fuerte y más digna no es devolver el golpe, sino simplemente quitarles el poder de hacerte daño de nuevo. Quitarles el poder. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. No se trataba de una venganza mezquina, se trataba de un acto de amputación. Cortar la parte tóxica de mi vida para que el resto pudiera sanar. La cláusula del fideicomiso no era una trampa que yo les tendía, era una consecuencia que él, mi padre, había establecido para sus propios actos. Yo no era la verdugo, era simplemente el instrumento de una justicia que él había diseñado. Esa epifanía me trajo una extraña paz. El miedo no desapareció por completo, pero la duda sí. Me preparé un té, me senté en el sillón favorito de mi padre y esperé el amanecer. Repasé el plan una última vez, no los detalles técnicos, sino mi propio papel. Sabía que necesitaría toda mi fuerza para mantener la compostura, para interpretar mi papel hasta el final, para mirar a los ojos a mi madre y a mi hermana y no dejar que vieran la tormenta que se agitaba dentro de mí. Mañana no solo estaría luchando por una casa o por dinero, estaría luchando por mi derecho a existir fuera de la sombra de su manipulación, por mi cordura, por mi futuro. Y estaba lista. La batalla estaba a punto de comenzar, y por primera vez me sentía preparada para ganarla. El martes llegó con un cielo gris y plomizo que parecía reflejar la tensión en mi interior. Pasé la mañana en una especie de trance, moviéndome por la casa, preparando el escenario para el acto final. Coloqué una pequeña mesa y 3 sillas en el centro de la biblioteca, el lugar designado. Sobre la mesa, solo un elegante portapapeles de cuero y un bolígrafo de tinta negra. El minimalismo de la escena era deliberado. Quería que toda la atención se centrara en el documento que estaban a punto de presentar. A las 3:30 me puse la ropa que había elegido cuidadosamente. Una blusa de seda de color crema, sobre la que el broche micrófono destacaba discretamente, y unos pantalones oscuros. Un atuendo sobrio, casi de luto, perfecto para mi papel de hija afligida y resignada. A las 4 en punto sonó el timbre. Mi corazón dio un salto, pero respiré hondo y fui a abrir. Allí estaban, mi madre, Griselda, mi hermana, Valeria, y el licenciado Morales, que sostenía un maletín de cuero con un aire de importancia. «Hola, hija», dijo mi madre, dándome un beso en la mejilla que se sintió frío como el hielo. «¿Cómo te sientes?» «Cansada, pero lista para terminar con esto», respondí, mi voz un susurro. Los conduje a la biblioteca en silencio. Observé sus reacciones al entrar. Valeria miró la habitación con una mal disimulada avidez, como si ya estuviera planeando dónde colocar sus propios muebles. Mi madre mantuvo su expresión de solemne preocupación. Morales, el profesional consumado, simplemente observó la disposición de la mesa con una inclinación de cabeza. «Un lugar muy agradable», comentó, dejando su maletín sobre la mesa. Su padre tenía un gusto excelente. Nos sentamos, yo en un lado de la mesa y ellos 3 en el otro,
una formación que no podía ser más simbólica, yo contra el mundo. Morales abrió su maletín y extrajo un fajo de papeles unidos por un clip dorado. Lo deslizó sobre la superficie pulida de la mesa hacia mí. Aquí está, Isadora dijo con un tono paternalista que me revolvió el estómago. Es un documento de cesión de derechos de propiedad muy estándar. Lo he redactado de la forma más sencilla posible para evitar confusiones. Tomé los papeles, mis manos temblando ligeramente, un detalle que no tuve que fingir. Empecé a hojearlos, aunque ya sabía lo que contenían. La licenciada Navarro me había preparado una copia del tipo de documento que probablemente redactarían, y era casi idéntico. Cláusulas complejas, lenguaje denso, todo diseñado para parecer oficial y abrumador. «Es mucho texto legal», murmuré, levantando la vista. «No estoy segura de entenderlo todo». «No tienes que hacerlo», cariño, intervino mi madre rápidamente, poniendo su mano sobre la mía. «Para eso estamos nosotros. El licenciado Morales nos lo ha explicado. Básicamente, dice que nos das permiso para administrar la casa en tu nombre para que no tengas que preocuparte por nada. Es por tu bien», Isa, añadió Valeria, con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. «Queremos quitarte este peso de encima». Mentira tras mentira. Cada palabra era un ladrillo más en la prisión que estaban construyendo a mi alrededor. Fingí leer un párrafo al azar, frunciendo el ceño. «Aquí dice cesión total e irrevocable. ¿Eso no significa que les estoy dando la casa para siempre?» Se hizo un silencio tenso. Vi a mi madre lanzar una mirada de advertencia a Valeria. «Es solo una formalidad legal», hija, dijo Griselda, su voz suave como la miel. «La palabra irrevocable es para evitar problemas con Hacienda y el registro de la propiedad. Pero entre nosotras es un acuerdo flexible. Siempre será tu casa, solo que nosotras la cuidaremos por ti». La desfachatez de su mentira era asombrosa. Estaban mirándome a los ojos y pidiéndome que negara el significado explícito de las palabras impresas frente a mí. Levanté la vista del documento y los miré a los tres, uno por uno. Dejé que el silencio se alargara, permitiendo que mi aparente confusión e indecisión alimentaran su impaciencia. Sentía el zumbido de la adrenalina en mis oídos. Sabía que en la oficina de Sofía Navarro estaban viendo y escuchando todo. El cebo había sido aceptado. La presa estaba examinando el anzuelo, a punto de morder. «De acuerdo», dije finalmente, mi voz apenas audible. «Si ustedes dicen que es lo mejor, confío en ustedes». Vi el alivio inundar sus rostros. La tensión en los hombros de Valeria se disipó. Mi madre me dedicó una sonrisa de genuina satisfacción. Habían ganado. O eso creían. Con mi aceptación susurrada, la atmósfera en la biblioteca cambió instantáneamente. La tensión expectante se disolvió, reemplazada por una energía de triunfo apenas contenida. Era como ver a un equipo deportivo celebrar una victoria segundos antes del pitido final. Valeria se reclinó en su silla, cruzando las piernas con un aire de suficiencia. Mi madre me dio una palmadita en la mano, un gesto que pretendía ser maternal, pero que se sentía como el de un domador recompensando a un animal por hacer un truco. El licenciado Morales, manteniendo su fachada profesional, deslizó el bolígrafo junto al documento. «Excelente decisión», Isadora dijo con aprobación. «Es lo más sensato para todos. Ahora, si eres tan amable, solo tienes que firmar en la última página, aquí donde he puesto la marca». Tomé el bolígrafo. Su peso se sentía extraño en mi mano, como un objeto ajeno. La punta de metal negro flotaba a milímetros del papel, sobre la línea de puntos que sellaría mi destino, o más bien, el de ellos. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor de guerra anunciando la inminente confrontación. Repasé mentalmente las instrucciones de Navarro. «Deja que se comprometan por completo. Asegúrate de que no haya ambigüedad en sus intenciones. Luego, y solo entonces, damos la señal».
Necesitaba una última confirmación, una última pieza de evidencia grabada para que no quedara ni la más mínima duda de su engaño. Solo una cosa más, dije, mi voz temblorosa, levantando la vista del papel para estar segura. Este documento significa que ustedes podrán vender la casa si es necesario, ¿verdad? Digo, si yo necesitara dinero para un tratamiento médico caro o algo así. Valeria y mi madre intercambiaron una mirada rápida. Era la pregunta perfecta. Les ofrecía una justificación noble para su codicia. Exactamente, cariño, respondió mi madre, cayendo de lleno en la trampa. Si surgiera una emergencia, este documento nos daría la flexibilidad para actuar rápidamente por tu bien, para vender la propiedad y asegurarnos de que tengas los mejores cuidados. Incluso podríamos buscarte un lugar más pequeño y manejable, añadió Valeria. Un apartamento bonito donde no tuvieras que preocuparte de nada. Y el dinero restante de la venta lo invertiríamos para asegurar tu futuro. Nuestro futuro, corrigió su desliz verbal rápidamente, pero yo lo había escuchado. Y sabía que las cámaras y los micrófonos también, nuestro futuro. Esa era la verdad desnuda. Entiendo, dije, bajando la vista hacia el papel. Tienen razón. Es lo mejor. Coloqué la punta del bolígrafo sobre la línea. Pude sentir sus miradas fijas en mi mano, la anticipación colectiva llenando la habitación. Dibujé la primera curva de la I de mi nombre, lentamente, de forma deliberada. Dejé que el momento se estirara, saboreando el poder que sentía por primera vez en mi vida. El poder de tener su destino en la punta de mis dedos. Y entonces, justo cuando estaba a punto de trazar la segunda letra, me detuve. Levanté la cabeza y los miré. Mi expresión ya no era la de una hija frágil y confundida. La máscara se había caído. Debieron ver algo en mis ojos, un brillo de claridad, una chispa de acero, porque la sonrisa de Valeria vaciló y la expresión de mi madre se tensó. ¿Sabéis?, dije, mi voz ahora clara y firme, desprovista de cualquier temblor. Mi padre me enseñó a leer muy bien. Me enseñó a leer no solo las palabras, sino también a las personas. Y lo que leo aquí, toqué el documento con la punta del bolígrafo. Y lo que leo en vuestros rostros es un fraude. El cambio en la atmósfera fue tan violento que fue casi físico. El aire se volvió eléctrico. Isadora, no digas tonterías, dijo mi madre, intentando recuperar el control. El dolor te está haciendo desvariar. No, mamá. Por primera vez en mucho tiempo veo las cosas con una claridad absoluta, repliqué, dejando el bolígrafo sobre la mesa. Veo un plan para robarme mi casa. Veo una conspiración para declararme mentalmente incompetente. Y veo a mi propia familia dispuesta a todo por dinero. ¡Estás loca! ¡Paranoica!, gritó Valeria, poniéndose de pie de un salto. Siempre lo supimos. ¿Paranoica?, pregunté, una sonrisa irónica dibujándose en mis labios. ¿O bien informada? En ese preciso instante, como si hubiera sido una señal de una obra de teatro, la puerta de la biblioteca se abrió de par en par. La entrada de la licenciada Sofía Navarro fue una obra de arte en sí misma. No entró de forma agresiva ni ruidosa. Simplemente apareció en el umbral, una figura de calma y autoridad impecablemente vestida con un traje sastre oscuro. A su lado, un hombre alto y de aspecto serio que no reconocí. Y un paso detrás de ellos, mi tío Ramiro, su rostro una máscara de tristeza y determinación. El shock en los rostros de Griselda, Valeria y Morales fue absoluto. Una secuencia de incredulidad, confusión y pánico que se desarrolló en cámara lenta. Isadora, no digas tonterías, dijo mi madre, intentando recuperar el control. El dolor te está haciendo desvariar. No, mamá. Por primera vez en mucho tiempo veo las cosas con una claridad absoluta, repliqué, dejando el bolígrafo sobre la mesa. Veo un plan para robarme mi casa. Veo una conspiración para declararme mentalmente incompetente. Y veo a mi propia familia dispuesta a todo por dinero. ¡Estás loca!
¡Paranoica!, gritó Valeria, poniéndose de pie de un salto. Siempre lo supimos. ¿Paranoica?, pregunté, una sonrisa irónica dibujándose en mis labios. ¿O bien informada? En ese preciso instante, como si hubiera sido una señal de una obra de teatro, la puerta de la biblioteca se abrió de par en par. La aparición de Sofía Navarro, mi tío Ramiro y el desconocido en el umbral de la biblioteca tuvo el efecto de una granada de hielo lanzada en una sauna. El calor sofocante de la confrontación se congeló instantáneamente, reemplazado por un silencio atónito y gélido. Los ojos de mi madre, mi hermana y el abogado Morales se abrieron como platos, saltando de mí a los recién llegados, sus cerebros tratando frenéticamente de procesar esta nueva y devastadora variable en su ecuación de victoria. «Buenas tardes», dijo Sofía Navarro, su voz tranquila pero cortante, llenando cada rincón de la habitación. «Lamento interrumpir. Soy Sofía Navarro, la abogada de la señorita Isadora Velasco». Avanzó hacia la mesa con pasos seguros, su mirada fija y analítica no abandonando ni por un segundo los rostros descompuestos del trío. El hombre desconocido, que luego supe que era un notario público, se quedó discretamente junto a la puerta, un testigo oficial de la demolición que estaba a punto de ocurrir. Mi tío Ramiro se posicionó a mi lado, poniendo una mano tranquilizadora en mi hombro. Su presencia era un ancla de solidaridad en medio de la tormenta. «Abogada», tartamudeó Valeria, su arrogancia desmoronándose en tiempo real. «¿De qué estás hablando, Isadora? ¿Qué es esto?» «Esto», Valeria, dije, mi voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía, «se llama justicia». Navarro llegó a la mesa y colocó su propio maletín de cuero junto al documento fraudulento. Lo abrió con una precisión metódica. «Señor Morales», dijo, dirigiéndose al abogado con un tono glacial, «reconozco su trabajo. El lenguaje de este documento de cesión de derechos es competente. Sin embargo, su fundamento es fraudulento, y usted lo sabe». Morales palideció visiblemente. Abrió la boca para protestar, pero Navarro levantó una mano, silenciándolo sin esfuerzo. «Mi clienta, la señorita Velasco, no va a firmar absolutamente nada», continuó. «De hecho, esta reunión no tiene como objetivo la firma de ningún documento. Su único propósito es servir como prueba final e irrefutable de la conspiración que ustedes tres han orquestado». «No sé de qué habla», exclamó mi madre, encontrando finalmente su voz. Intentó adoptar su papel de víctima, de madre ofendida, pero el pánico en sus ojos la traicionaba. «Isadora está confundida. Nosotras solo intentábamos ayudarla». «¿Ayudarla?», repitió Navarro con una ceja arqueada. «¿Ayudarla a qué exactamente, señora Griselda? ¿A cederles una propiedad de 10 millones de pesos bajo la falsa premisa de que es por su propio bien? ¿O quizá se refiere a la ayuda que planeaban ofrecerle fabricando pruebas para declararla mentalmente incompetente?» La mención explícita de su plan más oscuro golpeó a mi madre como una bofetada. Se quedó sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Valeria, sin embargo, pasó del pánico a la rabia. «No tienen pruebas de nada», espetó. «Son solo las fantasías paranoicas de una mujer desequilibrada. Se lo hemos estado diciendo a todo el mundo». «Ah, las pruebas», dijo Navarro, casi con deleite. Se giró hacia mí. «Isadora, ¿serías tan amable?». Con un movimiento lento y deliberado, me quité el broche de la blusa y lo coloqué sobre la mesa, junto al bolígrafo. El pequeño objeto floral parecía inocente, inofensivo. «Este broche», explicó Navarro, como un profesor dando una lección, «es un micrófono de alta fidelidad. Ha grabado cada palabra de esta conversación, incluyendo su admisión de que planeaban vender esta casa y su confirmación de que este documento es para su bien, no una cesión irrevocable». Luego, su mirada se desvió hacia la estantería. «Y el libro que está justo encima de su cabeza, señora Griselda, el de la tapa azul, no es un libro.
Es una cámara. Al igual que el detector de humos que está sobre nosotros, hemos grabado en video de alta definición todo este encuentro, sus rostros, sus gestos, su confianza al describir el engaño. El colapso fue total. La realidad de la trampa en la que habían caído los golpeó con la fuerza de un tren. Ya no había escapatoria. No era mi palabra contra la suya. Eran sus propias palabras, sus propias acciones, capturadas, grabadas y listas para ser usadas en su contra. La entrada triunfal no había sido la suya al llegar a mi casa creyéndose ganadores. Había sido la de la verdad y acababa de derribar la puerta. El impacto de la revelación de las grabaciones dejó la habitación en un estado de shock suspendido. El tiempo pareció detenerse. Podía ver el terror puro y sin adulterar floreciendo en los ojos de mi madre y mi hermana. El color desapareció del rostro del licenciado Morales, dejándolo con la palidez cerosa de una figura de museo. Habían sido superados, flanqueados y completamente derrotados en su propio juego de engaños, y la demolición de su castillo de mentiras apenas había comenzado. Sofía Navarro, actuando como la maestra de ceremonias de esta ejecución legal, no les dio tiempo para recuperarse. Su estrategia no era solo presentar una prueba, sino construir un muro de evidencia tan alto e inexpugnable que cualquier intento de defensa fuera inútil. Pero la grabación de esta reunión es solo la guinda del pastel continuo, su voz manteniendo un tono uniforme y profesional que hacía que sus palabras fueran aún más devastadoras. Tenemos más. Abrió una carpeta de su maletín y sacó varias hojas. Prueba número 1, anunció, colocando el primer documento sobre la mesa. Una declaración jurada y notariada de su cuñado y tío, el señor Ramiro Velasco. En ella, testifica sobre las conversaciones que tuvo con su difunto hermano, donde el señor Héctor Velasco expresaba explícitamente su preocupación por la codicia de ustedes y su firme deseo de que Isadora, y solo Isadora, heredara esta propiedad como un refugio. Mi tío Ramiro, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. Su mirada hacia Griselda no era de ira, sino de una profunda decepción. Te lo advertí, Griselda dijo, su voz grave. Te advertí que no subestimaras a Héctor y que no dañaras a su hija. Mi madre ni siquiera pudo mirarlo a los ojos. Su mirada estaba perdida en la alfombra, como si buscara un lugar donde esconderse. Navarro continuó, implacable. Prueba número 2. Sacó otra hoja. El informe de un perito informático que recuperó los archivos borrados del historial del escáner multifunción de esta casa. El informe detalla el escaneo de 3 documentos clave hace unas semanas: el testamento, el título de propiedad y una página del pasaporte de mi clienta. El análisis concluye que el propósito más probable de escanear la firma del pasaporte con esa resolución era la replicación digital para una posterior falsificación. Valeria jadeó, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su coartada del guiso y la visita casual se había evaporado. Y prueba número 3, dijo Navarro, sacando un pequeño reproductor de audio digital. Su dedo se cernió sobre el botón de reproducción. La grabación de una llamada telefónica realizada por mi clienta a su madre, la señora Griselda, hace 4 días. Una llamada que, me complace informarles, fue grabada de forma completamente legal con el consentimiento de una de las partes. Miró directamente a mi madre. ¿Quiere que la escuchemos, señora Griselda? ¿Quiere que todos oigamos su voz, tan llena de falsa preocupación, confirmando que el licenciado Morales prepararía un documento simple de transferencia y que usted se encargaría de todo para que su confundida hija no tuviera que preocuparse? Griselda levantó la cabeza bruscamente, el pánico finalmente rompiendo su parálisis. No, apague eso, suplicó su voz un graznido. Navarro no apagó el dispositivo, pero tampoco lo encendió. Lo dejó sobre la mesa.
un símbolo silencioso y potente de la prueba que tenía en su poder, el jaque mate. Finalmente, Navarro sacó el último y más devastador documento de su carpeta. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Y esto, damas y caballeros, es la pieza final. El documento de constitución del Fideicomiso Familiar Velasco. Se dirigió directamente a Griselda y Valeria, quienes la miraban como corderos mirando al lobo. Estoy segura de que están familiarizadas con los generosos estipendios mensuales que este fideicomiso les proporciona. Sin embargo, apuesto a que nunca se detuvieron a leer la letra pequeña, específicamente la cláusula 12, subsección B, la cláusula de mala fe. Con una calma teatral, leyó la cláusula en voz alta, cada palabra cayendo como un martillazo en el silencio de la habitación. Somen. Cualquier beneficiario que realice actos demostrables de fraude, coerción, manipulación o mala fe con la intención de privar ilegalmente a otro beneficiario de sus bienes o herencia legítima, perderá de forma inmediata, total e irrevocable todos sus derechos y beneficios presentes y futuros derivados de este fideicomiso. Hizo una pausa dramática antes de dar el golpe de gracia. Señora Griselda, señorita Valeria, dijo, su voz ahora helada. Con sus acciones, documentadas por testigos, peritos y grabaciones, han activado esta cláusula. Al intentar robarle a Isadora su casa, acaban de renunciar, legal y permanentemente, a cada centavo del fideicomiso de su marido y padre. No solo no han ganado una casa, acaban de perder su futuro financiero. Felicidades. El sonido que llenó la habitación a continuación no fue de ira, sino un gemido ahogado de pura y absoluta desesperación que salió de la garganta de mi madre, el sonido de un mundo entero derrumbándose. El colapso de mi madre y mi hermana no fue inmediato, sino una implosión en cámara lenta. Fue como ver un edificio antiguo, carcomido por dentro durante años, finalmente ceder a la gravedad. El gemido de Griselda se convirtió en un sollozo seco y convulso. Se llevó las manos a la cara, no para ocultar su vergüenza, sino como si intentara sostener las piezas de su realidad destrozada. Su plan, tan cuidadosamente construido, su futuro, tan brillantemente imaginado, todo se había convertido en polvo en cuestión de minutos. Valeria, por otro lado, reaccionó con la furia de un animal acorralado. Su rostro se congestionó de rabia, la incredulidad dando paso a un odio puro y sin diluir. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en mí. Tú, siseó, su voz temblando de una ira que la hacía vibrar. Pequeña víbora traicionera, lo planeaste todo, nos tendiste una trampa. Se abalanzó hacia mí por encima de la mesa, sus manos convertidas en garras, pero mi tío Ramiro se interpuso con una rapidez sorprendente. La sujetó por los brazos, su agarre firme pero no violento. Basta, Valeria dijo, su voz grave y llena de autoridad. Ya has hecho suficiente daño. Suéltame, gritó ella, forcejeando inútilmente. Esta estúpida nos ha arruinado. Todo por una casa estúpida. Debiste haber muerto tú en lugar de mi padre. La frase, tan vil y llena de veneno, quedó suspendida en el aire, horrorizando incluso al notario, que dio un respingo. Escuchar esas palabras de la boca de mi propia hermana debería haberme destrozado, pero, extrañamente, no sentí nada más que una fría y distante lástima. La mujer que gritaba frente a mí ya no era mi hermana. Era una extraña, una caricatura de codicia y envidia. La Valeria que yo había conocido, la niña con la que había compartido secretos bajo las sábanas, había muerto hacía mucho tiempo, si es que alguna vez había existido. Griselda levantó la cabeza al oír el grito de Valeria. Sus ojos, enrojecidos y llenos de lágrimas, finalmente se encontraron con los míos. Busqué en ellos un atisbo de arrepentimiento, una chispa de remordimiento, un reconocimiento del dolor que me había causado. No encontré nada de eso, solo encontré acusación.
¿Estás feliz ahora, Isadora?, susurró, su voz rota pero cargada de resentimiento. Has destruido a tu propia familia, por ladrillos y cemento. Tu padre estaría tan decepcionado de ti. Esa fue la última daga, el último intento de herirme usando el recuerdo de mi padre como arma. Pero el veneno ya no me afectaba. Me puse de pie, sintiéndome extrañamente tranquila, como el ojo de un huracán. Miré a mi madre, no con la ira que ella esperaba, ni con el dolor que sin duda merecía, sino con una claridad tranquila. No, mamá, no he destruido a la familia, dije, mi voz firme y clara. Yo era la única que todavía creía en ella. Ustedes la destruyeron en el momento en que decidieron que mi amor y mi confianza valían menos que el dinero. La destruyeron con cada mentira, con cada manipulación. Yo no estoy destruyendo nada, simplemente estoy barriendo los escombros. Me giré hacia el licenciado Morales, que había estado tratando de hacerse invisible en su silla. Y usted, licenciado, dijo Sofía Navarro antes de que yo pudiera hablar, no se preocupe, no presentaremos cargos criminales en su contra por conspiración para cometer fraude. A cambio, esperamos su total cooperación y la entrega de su licencia para ejercer la abogacía de forma permanente. Creo que es un intercambio justo. Morales asintió débilmente, su carrera acabada. El derrumbe era completo. No solo habían perdido la batalla, sino que habían quedado expuestos, despojados de sus máscaras y de su futuro. Y en medio de esa ruina, yo me mantenía en pie, no como una vencedora triunfante, sino como una superviviente. El acto final de la confrontación no fue ruidoso ni dramático. Fue un silencioso y decisivo cambio de poder. Con su plan en ruinas y sus verdaderas intenciones expuestas, mi madre y mi hermana ya no tenían ninguna influencia sobre mí. La dinámica que había definido mi vida entera, yo buscando su aprobación, ellas reteniéndola como un arma, se había invertido por completo. Sofía Navarro tomó el control de la situación con una eficiencia tranquila. Señor notario, dijo, dirigiéndose al hombre que había permanecido como un observador silencioso, le agradezco su presencia. Ha sido testigo de un intento de coacción para la firma de un documento fraudulento. Su testimonio será invaluable si este asunto escala. El notario asintió gravemente, guardó sus cosas y, con una última mirada de compasión hacia mí, salió de la habitación. Luego, Navarro se giró hacia mi familia. Les sugiero que se marchen, dijo. Su tono no dejaba lugar a la negociación. Tienen 24 horas para retirar cualquier efecto personal que quede en esta casa. Después de ese plazo, la señorita Velasco cambiará las cerraduras. Cualquier intento de entrar en la propiedad será considerado allanamiento de morada. Valeria la miró con odio. ¿Y a dónde se supone que vayamos? Nos has dejado sin nada. Ese es el resultado directo de sus propias acciones, replicó Navarro sin inmutarse, y yo no les he dejado sin nada. Su padre, en su testamento, les dejó a cada una parte sustancial de sus acciones y fondos de inversión. Siguen siendo mujeres con recursos, simplemente ya no podrán vivir del generoso fideicomiso que han perdido ni de la venta de una casa que nunca fue suya. Tendrán que adaptarse. La palabra adaptarse pareció ofender a Valeria más que cualquier otra cosa. La idea de tener que vivir dentro de sus medios, sin los lujos adicionales que daba por sentados, era para ella un castigo insoportable. Griselda, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en una hora. Se levantó de la silla con dificultad, apoyándose en la mesa. Su mirada ya no era de ira, sino de un vacío desolado. Me miró una última vez. Nunca te lo perdonaré, Isadora dijo, su voz un susurro hueco. Lo sé, mamá, respondí con una tristeza genuina. Y esa es la verdadera tragedia, que prefieres odiarme a admitir que te equivocaste. No hubo más palabras. Mi tío Ramiro las acompañó hasta la puerta. Vi cómo se alejaban por el pasillo, 2 figuras encorvadas por el peso de su propia codicia. No sentí alegría ni triunfo,
solo un profundo y agotador alivio, como el que siente un prisionero al ser liberado tras una larga condena. Cuando la puerta principal se cerró, un silencio profundo llenó la casa, pero era un silencio diferente al de los días anteriores. No era pesado ni opresivo. Era un silencio limpio, espacioso, lleno de posibilidades. «Lo has hecho magníficamente», dijo Sofía Navarro, guardando sus documentos en el maletín. «No lo habría logrado sin ti». «Y sin mi padre», respondí, mirando el retrato sobre la chimenea. «Él te dejó el mapa y las herramientas», dijo ella. «Pero fuiste tú quien tuvo el valor de hacer el viaje». Me entregó una nueva tarjeta de visita. «Llámame la semana que viene. Nos encargaremos de los trámites para cambiar las cerraduras y notificar oficialmente al administrador del fideicomiso. Y luego, celebra. Te lo has ganado». Asentí, aunque la idea de celebrar se sentía lejana. Lo que sentía era algo más profundo. Era la recuperación de mi propio espacio, de mi propia vida. El poder ya no estaba en sus manos. Por primera vez, estaba completa y absolutamente en las mías. Los meses que siguieron fueron como despertar de una larga y febril pesadilla. El primer acto concreto de mi nueva libertad fue cambiar las cerraduras. El sonido del cerrajero trabajando, el clic metálico de la nueva cerradura encajando en su lugar, fue la música más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Era el sonido de la seguridad, el final de las invasiones, el punto final de un capítulo tóxico de mi vida. La casa, libre de su presencia opresiva, comenzó a respirar de nuevo, y yo también. Al principio, el silencio era casi abrumador. Estaba tan acostumbrada a la tensión, a caminar de puntillas emocionalmente, que la paz se sentía extraña, ajena. Pero poco a poco empecé a reclamar el espacio como mío. Convertí la biblioteca de mi padre, el escenario de la confrontación final, en mi propio santuario. Mantuve sus libros, por supuesto, pero añadí mis propias estanterías, mi música, mis plantas. El despacho se transformó en mi estudio de trabajo, un espacio lleno de luz donde mis ideas podían fluir sin la sombra de la desaprobación. Cocinaba en la cocina no por obligación, sino por placer. Dormía en el dormitorio principal, no como una intrusa, sino como la dueña legítima de mi hogar. La casa dejó de ser un campo de batalla y se convirtió, por fin, en un refugio. Mi tío Ramiro se convirtió en una presencia constante y reconfortante en mi vida. Venía a cenar una vez por semana. Hablábamos de todo y de nada, de libros, de política, de su jardín, y a veces hablábamos de mi padre. Compartía conmigo historias de su infancia, anécdotas que yo nunca había oído, pintando un retrato aún más completo del hombre que tanto admiraba. A través de él, sentía que la conexión con mi padre no se había roto, solo había cambiado de forma. Un día, 3 meses después de la confrontación, llegó una carta al correo. El remitente era Valeria. Mi primer impulso fue tirarla a la basura sin abrirla. Pero la curiosidad, o quizá una necesidad de cierre definitivo, me pudo. La abrí. No era una disculpa, era una letanía de quejas y acusaciones veladas. Escribía sobre lo difícil que era su vida ahora, sobre cómo su marido estaba estresado por los problemas financieros, sobre cómo mi madre no era la misma y había caído en una profunda apatía. Cada frase estaba diseñada para hacerme sentir culpable. La carta terminaba con una frase que era la encarnación de su ceguera moral. Espero que algún día te des cuenta de que la familia es más importante que el dinero. Leí la carta una vez, luego otra. Y entonces hice algo que me sorprendió a mí misma. Me reí. Me reí de la ironía, de la audacia, de la absoluta incapacidad de mi hermana para ver su propia responsabilidad en el desastre que había creado. Ella todavía no lo entendía, nunca lo entendería. No se trataba del dinero, se trataba del respeto. Tomé la carta, la rompí en pedazos pequeños y la tiré a la papelera de reciclaje. No sentí ira ni dolor,
No sentí nada más que la certeza de haber tomado la decisión correcta. Mi vida ahora era tranquila, pero no vacía. Estaba llena de mi trabajo, que me apasionaba, de la compañía de mi tío, de un pequeño pero sólido círculo de amigos que me habían apoyado incondicionalmente. Estaba llena de la paz que proviene de ser fiel a uno mismo. Había aprendido que la sangre no te convierte en familia. La lealtad, el respeto y el amor sí lo hacen. Y a veces, la familia que eliges es mucho más real que la familia en la que naces. Había protegido el legado material de mi padre, sí, pero, más importante aún, había honrado su legado inmaterial, la fuerza, la integridad y el valor de luchar por lo que es justo, incluso cuando la batalla es contra los tuyos. La paz que sentía no era solo la ausencia de conflicto, era una paz conquistada, una paz que me había ganado a pulso y era mía. Esta noche estoy sentada en el porche trasero de mi casa, el mismo porche donde mi padre y yo pasábamos horas interminables durante las tardes de verano, hablando de estrellas y de sueños. El aire es fresco y huele a tierra mojada por la lluvia reciente. Una taza de té humea entre mis manos. La casa está en silencio, una calma que antes me habría parecido solitaria, pero que ahora se siente como un abrazo. Ha pasado casi un año desde aquel martes que lo cambió todo, un año desde que reclamé mi vida. A veces, la mente me juega una mala pasada y casi espero oír la llave de mi madre en la cerradura, o la voz estridente de Valeria llamándome desde la entrada. Son solo fantasmas, ecos de una vida que ya no existe. No he vuelto a tener contacto directo con ellas. Mi tío me mantiene informado de manera discreta. Sé que vendieron su gran casa y se mudaron a un apartamento más pequeño. Sé que el marido de Valeria tuvo que aceptar un trabajo que no le gusta para pagar las deudas. Y sé que mi madre pasa la mayor parte de sus días en un estado de melancolía resentida. No me alegro de su desdicha, pero tampoco siento la culpa que ellas esperaban que sintiera. Sus problemas son el resultado de sus decisiones, no de las mías. Miro hacia el jardín, donde las rosas que mi padre plantó están en plena floración. Cuidarlas se ha convertido en mi terapia, un ritual que me conecta con él y con la tierra. Mientras arranco una mala hierba, pienso en la pregunta que a veces todavía me asalta en las noches de insomnio. La pregunta que la licenciada Navarro me ayudó a responder, pero que mi corazón a veces necesita reconfirmar. Perdieron todo por su propia codicia. A veces, una parte de mí, la hija y la hermana que fui programada para ser, siente una punzada de lástima por la relación que nunca tuvimos, por la familia que podríamos haber sido. Pero luego, otra parte, la mujer en la que me he convertido, sabe con una certeza inquebrantable que hice lo único que podía hacer para honrar la memoria de mi padre, y lo que es más importante, para salvarme a mí misma. Estuve mal al usar su propio plan, su propia codicia, para llevarlas a este punto, y la respuesta siempre llega, tan clara como la luna que empieza a asomarse entre las nubes. No, no estuve mal, estuve justa, estuve valiente, y por primera vez en mi vida soy libre. Libre de sus expectativas, de su toxicidad, de su sombra, libre para vivir la vida que mi padre siempre quiso para mí, y la vida que yo, finalmente, he elegido para mí. Gracias por escuchar mi historia. Me pregunto qué hubieran hecho ustedes en mi lugar. ¿Creen que hice lo correcto? ¿O la familia, a pesar de todo, debería estar por encima de estas traiciones? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Si les ha gustado esta historia y quieren apoyar mi canal, no olviden darle a me gusta y suscribirse para no perderse ninguna de las que están por venir. Gracias por su tiempo y su apoyo.